Buenos días, Roberto, bienvenido a este Gobierno de la Mañana. Buenos días, Willy. Obviamente al amigo Álvaro, ¿verdad?, que nos sigue desde su hogar y comparte con nosotros. Y a todo este staff de comunicadores y amigos con quien comparto esta cabina. Gracias por permitirme comunicarme a todos los radio oyentes. Bien, yo quiero primero darle los buenos días al doctor Roberto Rosario, ex presidente de la Junta Central Electoral y ahora con un importante cargo. Director electoral de la Fuerza del Pueblo. Así es. Miembro de la dirección política. Sí, pero si ustedes me dejan hablar, yo creo que yo puedo hacer. No, es para recordarte, ¿no? De la Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Él te quiere recordar. Sí, él quiere inducir a que yo diga FUPU. ¡Qué barbaridad! O FP, es lo mismo. Fuerza del Pueblo, no importa de la manera que sea. Pero bueno, lo que quiero, doctor Roberto Rosario, conversar con usted, sobre todo porque usted es una persona muy preparada en materia electoral, eso es incuestionable. Con relación a la posición que ha asumido el expresidente Fernández, luego de que la Junta Central Electoral colocara al partido Fuerza del Pueblo como una organización política minoritaria, luego de que no alcanzara el 5% que establece la ley 3318 de partidos políticos para poder tener parte de ese 80% de los recursos económicos que otorga el Estado Dominicano a las organizaciones políticas. Entonces, hay una queja que no es el promedio, que es por el nivel presidencial, que esto, que lo otro. Explíquenos bien cuál es la posición oficial que tiene la Fuerza del Pueblo con relación a esa decisión de la Junta. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo por enderezar un poco la pregunta. Quedó torcida. Mira, permíteme hacer una aclaración que creo que es oportuna. Yo he visto en estos días algunas personas que han sido catalogadas como especialistas en materia electoral, en las ciencias políticas, y me excusa que empiece por aquí, que de alguna manera han empezado a cuestionar el financiamiento de la política en la República Dominicana, diciendo que eso va en detrimento de los impuestos que pagan los ciudadanos y que está destinado a una actividad no útil. Es bueno indicar que la financiación de la política es un hecho ya universal. En todos los países del mundo se destina una partida para financiar la política, en el entendido de que eso da estabilidad a la democracia. No sé, al día de hoy no hay un mejor sistema que la democracia hasta el día de hoy. Mañana podría aparecer otro, pero hasta el día de hoy no hay uno. Y no hay democracia sin partido y sin pluralidad de partidos. Son dos requisitos esenciales para una democracia efectiva. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de financiación es dual, es privado y es público. Si tú optas por el financiamiento público, no puedes recibir el privado. Y si optas por el privado, no puedes recibir el público. Obama, por ejemplo, renunció al financiamiento público y fue al financiamiento privado porque batió todos los récords en materia de financiación a través del Internet. Con un sistema de pequeños aportes, 10, 15 dólares, pero una enorme cantidad de donantes. Como después de esa elección, ahí había un financiamiento público restringido y privado también restringido. Pero la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tomó una decisión que varió el sistema de financiación y permitió que los grandes consorcios, o los PAC, como yo le digo, los famosos PAC, pudieran introducirse en la política y apoyar a los candidatos, pero no de manera directa. Por ejemplo, la Asociación del Rifle, que allá se discute mucho el problema de las armas. Correcto. Si un candidato defiende el programa de la necesidad de que la población se haga de armas, bueno, entonces se autoriza a la Asociación del Rifle a apoyar a ese partido en ese programa. Y entonces hace inversión en la publicidad y la propaganda de ese candidato en ese programa. Y eso ha traído como consecuencia que la política en Estados Unidos sea ahora mismo de la más cara del mundo. En México es un país donde hay una gran financiación de la democracia y de los partidos. También por Uruguay, pero hay un sistema electrónico de control del gasto de los partidos.
tanto del gasto en publicidad como del gasto en la financiación. Y hay multas y hay sanciones hasta penales en ese sentido. En Brasil por igual. En Colombia es un sistema diferente porque te dan una cantidad de dinero y si tú no justificas que lo gastaste, tienes que devolverlo. Y entonces eso va relacionado con la cantidad de votos que obtenga. A nivel mundial, la distribución, para caer en la pregunta que tú me haces, la forma en que se distribuye esa contribución, está básicamente relacionada con la cantidad de votos obtenidos. Cuando yo sometí en mi presidencia, el proyecto de modificación de ley de régimen electoral y de ley de partido, se planteó, una parte de esos se planteó en la ley del régimen electoral, que era donde se establecía el porcentaje que el Estado debía dar, que era un punto 0.25 para los años no electorales y un punto 0.50 para los años electorales, pero el legislador, por razones que no entiendo, excluyó de la ley del régimen electoral esa parte. Cuando fuimos a la ley de partidos políticos, la 3318, la propuesta que hizo la Junta Central Electoral en mi gestión fue un 20% en condiciones de igualdad para todos los partidos y un 80% condicionado a la cantidad de votos que obtuviera cada partido. De esa manera evitábamos que 2, 3 o 4 partidos se quedaran con el 80% del financiamiento, porque eso viola el principio de la igualdad y de la equidad en la competencia que establece la propia Constitución. El legislador, por una razón que no entiendo, también excluyó eso y volvió a este sistema que es inequitativo y es inmoral. No es una posición que yo estoy adoptando por ahora ni la fuerza del pueblo. Si ustedes se van al año 2005, siendo presidente de la República Leonel Fernández, se buscan la primera plana de los periódicos, cuando se modificó esa ley de financiación, el presidente Fernández la objetó ante el Congreso. Y hay un titular de primera plana, recuerdo, en el periódico El Listín, donde dice, el Leonel Fernández dice es inmoral la modificación de la ley de financiación de la política, porque él se oponía a que 2 o 3 partidos se quedaran con el 80%. Pero esa es la ley, y esa es la que tenemos y es la vigente. Y así ha venido evolucionando lo que es el sistema de financiación. El primero que introduce la lucha por la financiación de la política en la República Dominicana es el doctor José Francisco Peña Gómez, bajo el cuestionamiento que en los gobiernos de Balaguer los empresarios no querían contribuir con los partidos porque le tenían miedo a los gobiernos de Balaguer. Y el profesor Bosch pasó a apoyar esa moción y finalmente la oposición lo logró. Ahora yo veo que desde la dirección del Estado y desde algunos sectores de la sociedad civil están abominando de la financiación de la política. Gente que acompañó a Peña Gómez en esa lucha ahora dicen que no va a la financiación de la política. A lo mejor se sienten cómodos y por eso entienden que no hay que financiar la política. Tienen una campaña para que se elimine la financiación de la política y además de eso están defendiendo la decisión que tomó la Junta. Y voy ahora al tema específico. Si usted lee el artículo 61 de la ley 3318, el artículo 61 lo que establece son umbrales. Si usted tiene desde un 0.1 hasta un 1%, usted va a tener acceso a el 8% de los recursos que se aporta para financiar la política. Si saca del 1 al 5 va a tener acceso al 12%, y si saca del 5 en adelante va a tener acceso al 80%. Ese mismo artículo establece que eso es si usted saca del 5% en adelante en el caso de la fuerza del pueblo. Ahí en ningún lugar dice que si es nivel presidencial, que si es congresual, que si es municipal, pero tampoco dice que se va a sumar, que se va a restar, que se va a dividir, ni se va a buscar promedio. Simplemente establece los umbrales a lo que debe accesar cada partido. Pero la Junta acostumbra a que siempre busca otros artículos que le permitan, por analogía, aplicar la norma cuando la norma no es suficiente. Y si usted va a la ley 3318... ¿Usted lo hacía eso cuando era presidente de la Junta? Claro, y le daré ejemplo. Si, por ejemplo, usted va a esa ley, al artículo 15, numeral 6 de esa ley establece que para un partido obtener reconocimiento debe buscar declaración jurada de ciudadanos que representen el 2% de los votos válidos emitidos en la última elección del nivel presidencial. Eso está expresamente establecido en el artículo 15, numeral 6
de la propia ley de partidos políticos. No hay otro artículo que refiera algo parecido o cercano a la decisión. Si usted busca el último boletín que emitió la Junta Central Electoral de la Fuerza del Pueblo en el nivel presidencial, la Fuerza del Pueblo tuvo 233.358 votos, que equivale al 5,69% de los votos. Por eso decía que tú no lo dijiste correctamente. Cuando dicen que la Fuerza del Pueblo no sacó el 5%, no es del todo cierto. Lo que debe decir es... sacó en el nivel presidencial. Entonces, lo correcto es decir, la Fuerza del Pueblo sacó en el nivel presidencial el 5,69 y en el promedio que hizo la Junta no lo sacó. Esa es la verdad. Pero el propio... Esa es la verdad. El propio presidente Fernández, ahí mismo, el propio presidente Fernández, luego de que ocurre todo esto y unas declaraciones, si usted quiere, usted debe tener el video, pero usted quiere yo se lo paso, donde él habla de la última elección, como lo establece el artículo 61 de esa ley 3318 de partidos políticos, ¿verdad? Y él ahí dice que la suma de los niveles de la última elección presidencial, de diputados, de senadores y de ultramar, y él mismo hace el señalamiento en ese pronunciamiento de que las municipales no, porque fueron en marzo, esas no se toman en cuenta. Eso dice Leonel Fernández en ese video. Yo le digo, lo tengo, se lo puedo enviar. Sí, no. O sea, él establece, sin decirlo, establece en sus palabras un promedio de las votaciones en cada nivel. Y por eso ahí dice él que a pesar de eso, en esa sumatoria, que la Fuerza del Pueblo tiene un 5 puntos y por eso es mayoritario. No es mayoritario, porque lo que da esa sumatoria es un 4.54%. Déjame decirte. Adelante, doctor. Aquí estamos hablando de derecho. Así es. Y de hechos también. Y de hechos. Me voy a referir a eso, pero déjame terminar el concepto del derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos principios fundamentales para esta decisión que deben ser tomados en cuenta. Hay un principio que se llama el principio de oficiosidad, que deviene del artículo 6 de la Constitución de la República combinado con el 74.4, y el artículo 74.4, que es el de favorabilidad. Esos dos principios constitucionales lo que dicen es que cuando un funcionario público o un ente público, en este caso un órgano extrapoder como la Junta Central Electoral, va a dictar una normativa por vía reglamentaria, o el legislador va a dictar una ley, solo puede hacerlo si es favorable al titular del derecho. Eso es tan lejos que ustedes saben bien que existe el principio del indubio pro reo. Es decir, si hay duda, la duda favorece al justiciable. O el indubio pro operario. La duda favorece al trabajador. Es más lejos. En el único caso que se permite la retroactividad de la ley es para favorecer al titular de derecho. De lo contrario, no se permite la irretroactividad de la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay un sistema de 27 partidos. La decisión que se ha tomado afecta a 23 partidos del sistema y solo beneficia al partido de gobierno, básicamente, al Partido Dominicano por el Cambio, y al PLD le da lo mismo. El PLD, como quiera, iba a quedar en esa posición. La diferencia es que al dejar dos mayoritarios distribuye entre dos y es mayor la cantidad de dinero. Pero como quiera quedaban. Esa decisión, además de eso, es inequitativa y viola el principio del propio artículo 12 de la Constitución, que dice que la Junta debe garantizar la equidad en la competencia. Porque lo que está en juego, señores, es que con esa decisión los 23 partidos competirían en condiciones de ventajosa con los otros partidos, que al tomar una decisión que no está apoyado en el principio de favorabilidad y en todo este procedimiento que se ha definido en la propia ley administrativa, que obligaba a un procedimiento administrativo y no se dio, permiso, entonces no se consigue. Dígame, don Álvaro. Sí, gracias. Escúchame que te interrumpa, viejo y querido amigo. Gracias. Roberto Rosario Márquez, ¿verdad? De las figuras públicas más importantes de nuestro país. Ay, gracias. He escuchado las excelentes explicaciones que tú has dado de la no menos excelente pregunta del colega y amigo
Nayib Chaé de Calderón y Villaverde, pero fíjate, dos preguntitas en una, sobre un mismo tema. Por ejemplo, el presidente de la Junta Central Electoral plantea que el lugar del 80% para los partidos mayoritarios sea el 70%, y dejaría entonces a los minoritarios con un 30%. Él reaccionó así después del disgusto con el que reaccionó el presidente Fernández, y todos sabemos que él es un cuadro leonelista, pero bueno, la pregunta es esa para ti. Él habla no de 80, 70, y no de 20, sino 30. Ahora, y la otra parte es que el presidente Luis Abinader, siempre pensando en los más necesitados, ¿verdad?, como un gobernante sensible, plantea que los dineros que el gobierno le da a la Junta Central Electoral para los partidos, una parte debe ir a obras en beneficio de los más pobres. ¿Qué te parecen ambas cosas? Yo voy a querer, Willy, que como don Álvaro sabe demasiado. En la segunda pregunta, enciclopedia humana. En la segunda pregunta, el libro Mantilla. En la segunda pregunta me va a obligar a entrar en un tema que tiene que ver con el tema de la financiación, del presupuesto aprobado y todo, para que no se me olvide. Bueno, pero vamos a hacer esto. Tenemos ahí una pausa comercial, y entonces vamos a venir con toda la explicación. No te muevas, Kelvin, llévatelo. El gobierno de la mañana, la Z101, doctor Roberto Rosario Márquez. La respuesta, adelante. Bueno, a propósito del primer aspecto de la pregunta de don Álvaro. No oigo bien. La respuesta que, lo que parece una respuesta dada por el presidente de la Junta, Román Jaque, no puede satisfacer a los partidos porque eso es una promesa. Eso no garantiza nada. Porque recuerde, don Álvaro, que para aprobar la ley de partido duramos 15 años. Y lo que él está proponiendo es una modificación a la ley. Y eso tendría que ir al Congreso. Y el Congreso podría hacer lo mismo que hizo con esta. Mire, esta ley que se aprobó ahora, en el proyecto que yo sometí, que fue el que sirvió de base para esta ley, estaba proponiendo algo más progresivo todavía que lo que propone el actual presidente. Yo proponía un 20% en condiciones de igualdad, lo dije ahorita, más un 80% en función de los votos. Él está proponiendo un 30% en condición de igualdad y un 70% en condición de los votos. ¿Y qué hicieron los legisladores? No acogieron eso y aprobaron este sistema. ¿Por qué? Porque los partidos que se definen mayoritarios tienen mayoría de legisladores y no quieren sacrificar, ni compartir, ni manejar con equidad el tema. Roberto, los partidos que se definen, no. Los partidos que la democracia, instrumento que usted y yo defendemos. No lo estoy cuestionando. No, pero perdóneme, don Roberto. Los partidos que son mayoritarios, porque no es que se definen, es que lo son. Bueno, pero ni siquiera fueron estos. Sí. Me estoy refiriendo cuando se aprobó esa ley. Claro. Cuando se aprobó esa ley, que se aprobó, valga la aclaración, como consecuencia de un acuerdo entre el PRM y el PLD, porque la Fuerza del Pueblo no tuvo de acuerdo, ¿usted se recuerda? Así es. Y eso fue objeto de discusión. Bueno, ratificaron este criterio inequitativo en la distribución de los recursos y rechazaron la propuesta que le hizo la Junta Central Electoral. Entonces, lo que el presidente de la Junta está prometiendo es lo mismo que la Junta ya había sometido y le fue rechazado. Entonces, no le está proponiendo nada. Si el presidente de la Junta, que sé que es un hombre bien intencionado, quiere ayudar a que haya un sistema de partido en este proceso plural, a que de alguna manera las minorías puedan expresarse, y me refiero a esos partidos que sacaron el 1% más o menos, él tiene la oportunidad de mostrarlo, no tiene que esperar que lo haga el Congreso, él mismo. Porque hay varias opciones que garantizan que haya una distribución más equitativa. Si él opta, por ejemplo, por apoyar la propuesta que nosotros hicimos, aunque a nosotros nos favorece el nivel presidencial, no fue eso lo que propusimos. Lo que propuso la Fuerza del Pueblo fue que se reconociera la votación más alta en cualquiera de los niveles obtenidos, que no es nueva. Esa fue la propuesta que implementó la Junta Central Electoral en el año 2000. Es decir, que nosotros estamos diciendo lo mismo que se aplicó en el año 2000 para garantizar una mayor participación de los partidos, que se haga ahora. Con esa propuesta, todos los partidos salen beneficiados. La diferencia es que con lo que se aprobó nada más salen beneficiados 2 o 3. Con esta, los 23 o 24 partidos salen mejor. ¿Por qué? Miren, ustedes saben bien que en un sistema electoral como el nuestro,
Hay partidos que deciden no ir a la municipal, pueden decidir nada más ir a lo presidencial y es válido. Correcto. Y si tu partido decide ir nada más a lo presidencial o decide nada más ir a lo congresional, entonces tú vas a quedar afectado por este método de promedio. Roberto. Sí. Ay, te interrumpo ahí, mi querido y admirado amigo. Qué mal educado soy. Un carajo como yo interrumpiendo vida este programa, don como tú. Pero mencionaste, ¿tú no crees que aquí hay un exceso de partidos políticos, demasiados partidos políticos, que eso hay que depurarlo? Yo creo que debe ser el ciudadano que con su expresión y su voluntad lo haga. Pero la ley establece las condiciones para que los partidos pierdan la personería. Esas condiciones son sacar menos de un 1%, no tener representación en ninguno de los niveles, en este caso congresual, municipal. Y entonces el partido que queda en esa condición, en efecto, déjeme decirle, en mi gestión hubo 2 o 3 partidos que perdieron la personería. Y en esta gestión creo que hubo uno que perdió la personería. El PDI. Entonces, mire, don Álvaro, que hayan 15, 20, 27 partidos tampoco le crea un problema a la democracia, porque déjeme decirle, si son 7, el financiamiento va a ser igual que si son 20 o 30. O sea, la cantidad de dinero se distribuiría entre menos. Sin embargo, don Roberto, a mí me extraña que en el introito de su exposición, como siempre... Sí, me falta el segundo aspecto, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? O yo, legislador de la República. ¿Cómo no? Imprudente. El segundo tema que usted me planteó, don Álvaro, tiene que ver con la financiación, ¿verdad? Sí, que el presidente dice, siempre preocupado por los más pobres, que parte de ese dinero del gobierno a la Junta se destine a las obras de los más necesitados. Mire, el partido que hizo el mayor esfuerzo por defender la financiación de la política y que cada vez que le tocaban esos recursos brincaba para arriba fue el PRM. El PRM ahora, en una cómoda posición desde la dirección del Estado, está planteando reducir los ingresos de los partidos para su sostenibilidad. Yo conversaba con el distinguido legislador, él dice que no, que estoy equivocado, pero la información que tengo del senador Bauta Rojas directamente y varios legisladores es que cuando se aprobó la ley, se aprobaron 1.230 millones, si no me equivoco, para la financiación de la política, y me dijo a mí, uno de los legisladores, que Rijo envió un papelito diciendo que se recordaran de los 600 millones para la Santo Domingo Este. Rijo es el señor José Rijo, director nacional de presupuesto. Para el recinto de la UAS. Sí. Entonces, si la ley fue aprobada, e insisto, y en la ley dice que son 1.230 millones para la financiación de la política. Son 1.230. Son eso. Y mire, don Álvaro, qué bueno que usted toque ese tema, porque le decía ahorita a Willy que quería referirme a eso. A mí me preocupa la forma en que el Partido Revolucionario Moderno, desde el gobierno, está manejándose en algunos temas donde la ley no le da. Y es que cuando la ley no le da, quieren estericarla. La ley, los gobiernos democráticos no están para que las leyes se adapten a ellos, son ellos que deben adaptarse a la ley. Si usted ve, por ejemplo, en el caso de INAPA, mire cómo se ha manejado eso, y lástima que el que esté ahí sea un buen amigo, no tengo nada personal, pero la verdad es que no cumple con el mandato de la ley, pero hay que modificar la ley para que esa persona pueda estar. Pero mire ahora mismo cómo dice, hay que buscar 600 millones, vamos entonces vamos a violar la ley, o en pocas palabras, vamos a inobservarla y vamos a quitar 600 millones para eso. Y hay varias decisiones que se han tomado, yo en estos días verifiqué con no menos de 5 casos, en que se ha venido actuando contrario a la disposición legal, y eso no es bueno. Por ejemplo, ahora mismo hay una campaña de sectores no necesariamente gubernamentales, pero de la sociedad civil, en contra de la Suprema Corte de Justicia. Yo no tengo ningún motivo para defender la Suprema Corte de Justicia, tengo muchos motivos para criticarla, sobre todo en su sala penal, por una serie de decisiones que se han dado que afectan a clientes de mi oficina de abogado. Y creo además de eso que no se administra en el mejor sentido jurídico de la palabra.
Pero los órganos constitucionales no tienen por qué cambiarse cuando cambie el gobierno. ¿Por qué? Porque tienen un principio de inamovilidad que debe protegerlo, y eso incluye a la Suprema Corte de Justicia. Si cada gobierno que viene tiene su Suprema Corte, tiene su Junta, tiene esto, entonces esto no es una democracia. Usted advierte que hay un esfuerzo para desplazar al presidente. Yo advierto que desde sectores que dije que no necesariamente del gobierno, pero sí de la sociedad civil, hay una campaña para hacer saltar al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y he dicho que aunque yo no me identifico con ellos, ni políticamente, ni como abogado he sido lesionado por ellos en muchas decisiones. Cuando digo lesionado me refiero a clientes de mi oficina. Pero creo que la democracia lo que conlleva es a que aprendamos a convivir con las diferencias y a llevar a la legalidad a todo el mundo. Roberto. Entonces, para terminarle, don Álvaro, la posición de la Fuerza del Pueblo es que el presidente Abinader debe respetar la decisión del Congreso de la República y garantizar que los 1.230 millones lleguen a los partidos políticos bajo el criterio de que es el dinero que está destinado para garantizar la sostenibilidad del sistema de partidos y para la fortaleza de la democracia. Esa es la posición nuestra. Doctor Roberto Rosario Márquez, estamos hablando con esta figura pública, no, jurista, intelectual, expositor de primera categoría. Don Álvaro, no me dé más ya. Ahora la pregunta histórica, Roberto, la más importante en esta entrevista, y que me excusen los demás colegas, saben que yo soy un hombre humilde, ¿verdad? Tan humilde que ahora me llaman el rey de los humildes. Es lo siguiente, Roberto, explícanos por fin qué fue lo que pasó con esa misión, alta misión de Estados Unidos, de la embajada, del consulado general, de lo que sea, que fue a tu despacho a tratarte algo que tú rechazaste, parece. Y eso, parece no, que tú rechazaste y eso implicó que te cancelaran la visa. ¿Qué fue lo que pasó esa mañana, Roberto? Bueno, la verdad es que, para ayudarle un poco en la historia, antes de esa ocasión, antes de la visita de la cónsul general de los Estados Unidos de ese momento, me había visitado el ex embajador de la República de Estados Unidos aquí. Y habíamos tenido una discusión por el tema de la administración del registro civil, que es una facultad de la Junta Central Electoral. Él reclamaba que yo tenía que inscribir una cantidad de personas en el registro que desde mi punto de vista no se correspondían con lo que establecía la Constitución. Él le llamaba dominicano de origen haitiano. Yo le decía que era de extranjeros, hijos de extranjeros en condición irregular, que como lo define la ley. Él dijo que tenía un listado de 1.400 personas y que le habían dado ese listado y que ese listado de 1.400 personas yo tenía que inscribirlo. Yo le dije, pues perfecto, usted entonces me entrega el listado y yo voy a verificar si esa persona reúne las condiciones. Él nunca entregó el listado. Entonces hicimos una reunión donde estuvo él, estaba Félix Reina y varios directores y gente que yo lo invité para que fueran testigos de esa reunión. Y tuvimos una discusión un poco áspera. Yo le dije, mire, aquí hay un problema entre usted y yo. Lo primero es que usted, cualquier cosa debe ir a la Cancillería. O sea, yo no debo estar en esta negociación con usted porque usted representa un gobierno diferente al mío y usted no puede darme instrucciones de cómo yo manejar una institución pública. Y como usted no cree en mí y yo no creo en usted, hay un problema de desconfianza, debemos habilitar una oficina en la Cancillería, porque yo creo que usted confía en Navarro, ¿verdad? Él me dijo, sí, yo en Navarro tenemos buena... Pues, ¿usted está de acuerdo que establezcamos una oficina ahí para que esas 1.400 personas usted las lleve a la Cancillería? Él dijo que sí. Yo habilité una oficina en la Cancillería y las 1.400 personas nunca fueron porque eran mentiras. Nunca existieron esas 1.400 personas que él decía que le habían suministrado. Y entonces se comprobó que lo que estaba usando eso era como presión para obligarme a que yo tuviera que habilitar la inscripción de personas que no reunían las condiciones definidas por la sentencia
168 del Tribunal Constitucional. Roberto es un patriota. Cuando viene y se presenta esta situación, entonces pasa el tiempo, ellos me mandan la cónsul dice que me quiere ver. A mí me extrañó la llamada de la cónsul. Dije, ay, pero yo que no sabía qué querrá, pensé que era que algún dominicano tenía un problema, que había muerto y no había cómo trasladar el cuerpo. Tú sabes lo difícil que es eso, Rosendo. Claro. Y yo le digo, no, recíbanla de una vez. Entonces la recibo. Le dije, mire, yo estoy fuera de la capital, pero mañana al mediodía yo la recibo. Y ella fue a las 12, recuerdo, y cuando fue, me dijo que quería hablar conmigo y fue con una persona que yo no conocía. Y cuando estamos ahí yo le digo, pero ¿y el señor que anda con usted quién es? No, una persona que me acompaña. Le digo, no. Pero que no importa, porque esa persona anda conmigo. Sí, pero yo estoy aquí. Yo tengo que saber quién es él. Entonces ella no lo quiere identificar y le digo, mire, hasta que yo no sepa quién es ese señor, yo no hablo. Y se tranca el juego. Finalmente me dan el nombre de la persona. La persona que la acompañaba era un representante del embajador de ese momento. Porque acuérdese que hay una división entre lo que es la misión consular, claro, y lo que es la embajada. Estamos hablando a él se lo mandaron como un testigo para ver que ella ejecutara. El embajador James Wally Bruce. Y me dio pena porque la pobre mujer no encontraba cómo explicarme lo que iba a hacer. Y me dice, mire señor, yo necesito que usted me entregue su pasaporte. Le digo, ¿y por qué? Porque eso es mío. Me dice, yo necesito que usted me lo entregue porque he recibido la instrucción de que debo cancelarle la visa a usted. Le digo, mire, qué coincidencia que yo ando con él. Yo no sé por qué razón andaba ese día. Yo creo que con el oficial o el personal, había uno que no estaba ahí. Yo andaba con el oficial. Con el oficial. Le dije, no hay problema, mire, vamos a ver, cancéleme. Cancela. Y entonces viene y me dice, necesito el otro pasaporte. Le digo, bueno, pero que ese pasaporte mío es personal, no es público. Sí, pero que tengo la instrucción de cancelarle en los dos. Y yo le dije, mire, vamos a hacer una cosa, yo no lo tengo aquí porque yo no sabía que usted venía a esto. Yo le garantizo que mañana a las 9 de la mañana usted va a tener eso allá en su cosa, aunque yo no estoy obligado a dárselo, porque ese es un documento mío. Y si usted quiere cancelarla, debe cancelarla en el sistema. Yo no tengo por qué entregarle eso. Pero como a mí esto no es una deshonra, yo le envío mañana a las 9. A las 9 de la mañana había una persona llevándole el pasaporte a ella. Pero antes de eso le digo, ahora yo quiero que usted me diga, ¿por qué usted está haciendo esto? O sea, ¿cuál es la razón? No, que usted sabe que Estados Unidos se reserva el derecho, sí, pero usted está consciente que lo que usted está haciendo es una acción que está afectando a un funcionario público. Que me la cancelen a mí lo entiendo, pero al funcionario público en ejercicio es una decisión contra el Estado. Entonces yo le pregunté, don Álvaro, que si ella tenía alguna motivación. Le dije, porque aquí cuando se cancela una visa se piensa que es por narcotráfico, por lavado o por corrupción. Correcto. Y usted hasta ahora no tiene nada de eso mío, o usted tiene eso. Me dice, no, don Roberto, quizás después usted pueda aplicar. Le digo, no, yo lo que quiero saber es por qué lo está haciendo ahora. Me daba mucha pena porque ella no sabía cómo manejarse, porque evidentemente se sentía incómoda. Y me dijo, pero usted va después a la delegación, después que pase todo esto. O sea, me insinuó como que eso se podía. Al día de hoy ni siquiera he ido. El caso es que yo cuando ocurre eso, digo, ¿y qué voy a hacer yo ante este hecho? Llamé al amigo Adriano Miguel Tejada, que aparte de director de un medio, un constitucionalista, le dije, Adriano, mira, me acaba de pasar esto. Y yo tengo que tomar una decisión, la tengo que tomar ahora, porque me acuerdo que ella me dijo, mire, nosotros el único favor que queremos pedirle, dice la cónsul, es que esto se maneje de manera discrecional, nosotros no queremos que esto trascienda al público. Y yo le dije, bueno, doña, desde que usted entró y pisó esta oficina aquí, todo es público. Y a diferencia de otros, yo soy el único que convocó una rueda de Adriano Miguel. Me dijo, mira, la noticia que tú me has dado, si yo me manejara de manera egoísta, yo me la conservaría nada más para el Diario Libre. Pero como amigo tuyo te recomiendo que convoque una rueda de prensa e informe a todo el mundo. Félix Reina convocó una rueda de prensa y se informó a todo el país. Yo mismo entregué el pasaporte sellado que se había presentado ese hecho. Hay gente que con frecuencia tiran eso creyendo que me afectan. A mí eso me enorgullece porque yo cumplí con mi función como funcionario público. Y eso fue realmente, don Álvaro, lo que ocurrió. Pero hay un tema, don Álvaro, que yo quiero que les quiero pedir a ustedes
me permitan aclarar a propósito de... Este programa es tuyo por ser un patriota y un hombre de cojones. Gracias. Por parte de lo que usted dijo en su pregunta. Usted dijo, don Álvaro, hay dos cosas que se han dicho. Una la dijo usted y otra la han dicho otras personas, no usted, con relación al tema de la fuerza del pueblo y al presidente Román Jaques. La fuerza del pueblo tiene 9 senadores y fue consultada para la conformación de la Junta Central Electoral como todos los partidos, incluyendo al propio PLD, que también se le consultó en la persona de Temístocles Montaz. Según nos informó a nosotros la comisión del PRM, que conversó sobre el particular, que hubo una instrucción del presidente de la República de consultar a todo el mundo. Román Jaques no lo propuso Leonel Fernández. Román Jaques, la iglesia y sectores de la sociedad civil le pidieron al presidente que designaran a Román Jaques en la presidencia de la Junta. Y el presidente, la gente del PRM y la gente le dijeron al presidente Fernández, mire, me han pedido que designe a fulano. Y él le dijo, no, pero nosotros no tenemos inconveniente. Más de ahí no hizo Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Román Jaques no fue propuesto por la Fuerza del Pueblo. Ahora nosotros votamos por él, no nos opusimos y lo veíamos bien. Para que quede claro, tampoco vamos a decir... Porque es una persona cercana al presidente. No. Sí, claro y lo veíamos bien porque venía además de eso con el apoyo pero de mire, la sociedad. Pero vamos... Pero eso no tiene nada de malo. Pero eso no tiene nada que ver con el Roberto, tema. ser cercano al presidente Fernández ni es un delito ni es un problema. Claro no, pero... Es una virtud inclusive. Sí, pero en este caso... Sobre todo que lo que se ha dicho es que es cercano, no que es propuesto. Por ejemplo, nunca se ha dicho que fue propuesto. el hombre más sabio que habla en radio, don Álvaro, decía, un hombre cercano a Leonel, no que lo propuso Leonel. Yo siempre lo he dicho. No, pero no es por él, yo no lo aclaro por él, yo lo estoy aclarando por... Y el propio presidente de la República en su momento dejó entender que había una consulta auspiciada, positiva, empática con el liderazgo de su partido. Pero mire, nunca he dicho, yo siempre le, aprovechando lo que dice el doctor Roberto Rosario, yo siempre le he dicho, es una persona cercana a Leonel Fernández. En ningún momento he dicho que lo ha propuesto, ni que lo propuso Leonel Fernández. Nunca lo he dicho, están las grabaciones ahí. Lo que no entiendo es la cercanía. Ahora sí he dicho que es un hombre cercano a Leonel Fernández. Roberto acaba de hacer una aquí, así pasó, pero una revelación importante. Nos visitó una comisión del PRM y nos dijo, bueno, el presidente dice que la iglesia y la sociedad civil le pidieron designar a Román Jaques en la presidencia de la Junta Central Electoral. ¿Ustedes qué creen? Entonces, y le dijo eso mismo, y le dijo eso mismo al PLD, entonces, según nos dijeron ellos. Pero entonces, ¿quién designa? ¿Es el Senado o es el presidente directamente? El Senado, pero hizo muy bien el presidente creando las condiciones para un consenso. Eso no está mal, porque el Partido Revolucionario Moderno tiene una mayoría senatorial y no podía usar esa mayoría para imponer. Es correcto que ellos hicieran una consulta, como dije, nos consultaron a nosotros, al PLD, a los demás partidos. Eso está bien. Pero además es un tema que tiene importancia capital para la democracia dominicana, y el líder del país en este momento es el presidente Abinader, y asumió su liderazgo. Pero hay un tema, Aníbal, que yo no quiero que... pero mire, que quiero aprovechar la pregunta de Álvaro, perdón, que no quiero que se me olvide, si me permite. Mire, aquí en algunos lugares se ha dicho, a propósito de ese tema y de lo que usted está comentando, hay gente que ha querido insinuar que la Fuerza del Pueblo está aliada al PRM en la selección de los miembros de la Junta, en otras actividades y en las ejecutorias de gobierno. La verdad es que la Fuerza del Pueblo está haciendo una oposición diferente al PRM, al PLD. Mientras yo interpreto que el viejo partido está haciendo una oposición radical desde la bilis por una situación particular, la Fuerza del Pueblo, si ustedes se dan cuenta, ha venido haciendo una oposición propositiva. Para ponerle un ejemplo, la Dirección de Agricultura de la Fuerza del Pueblo en el mes de noviembre hizo una rueda de prensa planteando cuáles eran los ítems que había que tomar para garantizar la seguridad alimentaria en la República Dominicana y que no tuviéramos la situación que tenemos hoy de desabastecimiento de muchos productos y de carestía en otros. Si sigue viendo por ahí, la Fuerza del Pueblo, el Departamento de Economía, Daniel Toribio, en el mes de enero, hizo una rueda de prensa prácticamente explicando cuál es la situación económica del país, cuáles medidas había que tomar para con esas medidas garantizar la estabilidad macroeconómica en la República Dominicana.
De igual manera, ahora mismo, la Dirección de Salud de la Fuerza del Pueblo acaba de hacer un diagnóstico, el presidente Fernández lo acompañó, donde está haciendo un cuestionamiento al gobierno porque entiende que el gobierno no ha manejado con transparencia el tema de la pandemia y que no le ha explicado al país los protocolos necesarios para la implementación del programa de inmunización, es decir, de inoculación de la vacuna para prevenir el tema del virus. Y se plantearon una serie de medidas para eso. Yo he escuchado, por ejemplo, al Gabinete de Salud del Gobierno decir que van a usar, por ejemplo, que van a usar los recintos escolares donde funcionan las mesas electorales para desde ahí vacunar a la gente. Y yo casi me caí cuando escuché eso. Señores, las vacunas aquí tienen todas un nivel de enfriamiento enorme que no existe en la República Dominicana, que requiere una de un 70% y otra de un 20%. Bajo cero. Bajo cero. 20 grados Celsius bajo cero, pero está la de AstraZeneca que es de 2 grados Celsius a 8 y está la rusa que es de 2 grados Celsius a 8 que son mucho más manejables que las otras. Que la Pfizer y la Pfizer y que la Moderna y que también así mismo es. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso lleva una cadena de enfriamiento que va desde el almacenamiento hasta la colocación en el lugar donde se va a poner la vacuna. Pero ¿ustedes creen que nosotros podemos garantizar en todos los centros de votación? Eso es imposible. Para terminar la idea, mire. Yo tengo varias preguntas. Aquí, lo que resulta que usted... Déjame terminar la idea. Vamos a ir llegando a otro tema. Don Álvaro, tenemos más preguntas también. Esto es hasta las 11. Vamos a ir arreglando esto. Bueno, vamos a acomodarnos después de estos mensajes que tenemos. Llévatelo, Kelvin. Muy bien. Seguimos en este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La Z101, doctor Roberto Rosario Márquez, continúa con las respuestas y preguntas. Ahí está el diputado Aníbal Díaz. Muy bien, don Roberto, haciendo uso de sus capacidades reconocidas por todos nosotros y ponderadas. Decía en principio, de manera muy extraña, de que la forma en la que finalmente la Junta ha dictaminado resultados decididos sobre la categoría de mayoritario solo beneficia al PRM, porque decía usted en el introito de su disertación de esta mañana que eso solo beneficiaba al PRM. Sin embargo, no es así, porque beneficia igual, proporcionalmente igual al PLD, pues la distribución de los fondos, que al final es lo que termina el beneficio, porque la categoría de mayoritario, ustedes la tienen desde que tienen a Leonel Fernández sentado en esa silla. Entonces es un partido que se les respeta, que tiene en Leonel Fernández reconocimiento de toda la sociedad dominicana. Eso no es lo que dice la ley, pero está bien. Entonces, pero es así, nadie eso lo va a discutir. Para ayudarte, la ley lo que dice es que debe sacar un 5% y él sacó un 5,69 en el nivel presidencial. Pero al final de la jornada, la estatura presidencial y tengo una pregunta en ese sentido. Política y humana de Leonel Fernández no admite discusión de esas mediocridades. Muy bien. Sin embargo, un aliado. Ese partido, el PLD, están beneficiados, como no, de la distribución de esos fondos. Primer hierro que pienso yo puede generar algún tipo de cacciosidad en ese planteamiento. Y más importante todavía es que la aprobación, y yo le he hecho a todos aquí, le he entregado vía su WhatsApp. No te preocupes, que tenemos 2 horas esperando hacer esta pregunta. Así que y esto hasta las 11. Pregunta. Mira, aquí se aprobó, está en la ley, en el capítulo de presupuesto, en la partida Junta Central Electoral, 2.1, atención país, remuneraciones y contribuciones, 3.250 millones. Y ahí te va dando contrataciones y servicios, 1.600 millones. Ahí te dice, para los partidos políticos, 1.260 millones, una partida de 630 millones a los partidos políticos y transferencias corrientes, aprobación 2.4 de la ley que aprobamos, 2.4, 630 millones para transferencia corriente a la Tesorería Nacional de la República. Eso está en la ley. Eso no dice que es para Santo Domingo Este. Bueno, mire, una transferencia, pero por Roberto. Pero déjeme contestarle entonces. Ya estamos claros que son 630 millones a los partidos políticos. Usted me acaba de dar la razón. No, perdóneme. Bueno, déjeme contestar. Y lo segundo, desde el Estado Dominicano, desde el gobierno dominicano, ni el presidente ni ningún funcionario del gobierno
ha opinado en detrimento de fondos y financiamiento público. Adelante, Roberto. Mire, la financiación de la política es una, digamos, viene desde el año 1998, cuando se aplicaron las modificaciones que fue el resultado de la crisis electoral de 1994. Se hicieron unas modificaciones que finalmente se implementaron a partir del 98, cuando se separaron las elecciones en presidenciales por un lado y congresuales y municipales por otro. Si el Congreso aprobó 1.230 millones para los partidos, no puede ordenar transferencia de esos fondos por la propia ley orgánica del presupuesto a nadie que no sea para los partidos. La naturaleza de esos fondos ya está definida. Lo más que eso puede llevar es una discusión constitucional respecto de la administración de esos recursos y de la propia ley de presupuesto por parte de los partidos. Bueno, el otro tema es... Hasta que no se produzca eso, esa es la ley aprobada. Sí, lo que ustedes pueden pero hacer lo que es tú acabas de leer es que la ley. No, lo que tú acabas de decir es que son 1.230 millones. Pero no podemos repetir lo que yo dije sesgado. 2.4 y 2.3. Primero, 630 millones a los partidos políticos. 630, pero don Roberto, léelo, por favor. Léelo. Y 630 millones transferencia a cuenta corriente. Entonces, usted lo tiene claro. Miren, se aprobó 1.260 millones para los partidos y de ahí decidieron que la misma perdón, transferirían para la construcción de una extensión de la Hay un principio jurídico. No dice eso. Pero es lo que hay un principio jurídico. Hay un principio jurídico que don Roberto lo ha repetido aquí varias veces y es: la duda favorece al reo. Ajá. Entonces no podemos tener jurisprudencia y tener criterio legal para una cosa y para otra no. Ajá. Lo accesorio es parte de lo principal. Y la ley o es ley o no es ley. La mujer está preñada o no medio preñada. Aquí hay un tema: 630 millones a los partidos políticos y 630 millones 2.4 a transferencia a gasto, cuenta corriente, y ahí está la decisión del Estado. Eso es lo que dice transferencia a cuenta corriente, ¿verdad? Correcto. Eso no está diciendo. Al Tesoro. Eso bajo ninguna circunstancia está diciendo lo que tú opinas, pero no quiero entrar en una discusión. Yo tengo, sobre ese tema. Doctor Roberto Rosario, volviendo al tema de la posición en la boleta electoral. ¿A qué hora la dama va a poder? En mayo, ella la va a hacer ahora la pregunta, por favor, señor director. En mayo del año pasado, la anterior Junta Central Electoral decidió otorgar la posición número 3 en un momento al Partido Reformista Social Cristiano y la 4 al Partido Revolucionario Dominicano, quien reclamaba en ese momento y estaba cuestionando esa decisión de la Junta, porque ellos en el nivel presidencial habían obtenido una mayor votación que el Partido Reformista Social Cristiano. Es algo similar a lo que está ocurriendo ahora, ¿eh? Es algo similar a lo que está haciendo la FUPO, Fuerza del Pueblo. Sí. Perfecto. ¿Qué pasó? Eso fue al Tribunal Superior Administrativo, que lo llevó el PRD, reclamando esa posición 3 porque ellos tenían una mayor votación en el nivel presidencial. Y habían sido 3 niveles en ese momento a las elecciones 2016, que fue el nivel presidencial, nivel congresual, unificado, que no había de diputados y senadores separados, sino juntos, y también el nivel municipal. Fue el año 2016, en el año que se volvieron a confluir los diferentes niveles. Perfecto. Entonces, el Tribunal Superior Administrativo rechazó el recurso interpuesto por el Partido Revolucionario Dominicano y ratificó la decisión de la Junta de otorgarle el lugar número 3 al Partido Reformista y el lugar número 4 al PRD. Eso es lo mismo que está pasando ahora. ¿Cuál es la diferencia que hay entre esa situación que ocurrió en mayo del 2020, no hace tanto tiempo, y lo que ustedes hoy reclaman con relación a que la Fuerza del Pueblo tiene más de un 5% en el nivel presidencial? Mira, en primer lugar, si tú revisas la decisión que dio la actual Junta Central Electoral, fueron 2 resoluciones que dio. Dictó una sobre la reglamentación de la distribución de los aportes económicos a los partidos y otra sobre el orden de los partidos. Yo las tengo, las dos. Las disposiciones legales en la ley 3318 sobre el orden de los partidos son totalmente aparte de las disposiciones legales sobre el financiamiento. Cada una tiene su propio estatuto
Y por esa razón la Junta da 2 resoluciones. Que por cierto, es la primera vez que la Junta da la decisión de la distribución del orden de los partidos, la primera vez que la Junta lo da ahora. Generalmente esa resolución se da poco tiempo antes de mandar a imprimir las boletas. Eso se da casi al final del cuatrenio. Por alguna razón ellos no importa el tiempo. Ellos decidieron... Pueden hacerlo ahora. Sí, pero lo que la curiosidad es... La costumbre, es decir, lo que ha sido la costumbre. Que nunca había ocurrido. Siempre nada más se definían los aportes. El estatuto, porque acuérdate que tenemos una nueva ley, que fue una ley aprobada en el 18 y otra en el 19, que es posterior a las elecciones del 16. Quien administró las elecciones del 16 fui yo. La decisión que se tomó fue la siguiente. La primera decisión que tomó la Junta en mi gestión fue que a partir de las elecciones del 16 se iba a tomar el nivel presidencial. En tu pregunta que estoy. No, pero que la decisión no la tomó su Junta, perdón. Sí, la tomó Julio César Castaño, doctor, por eso el 21 de mayo pasado, del 20. Permítame. La Junta que yo presidí, cuando pasaron las elecciones, antes de pasar las elecciones, antes de hacerse las elecciones, a solicitud del Partido Reformista, aprobó una resolución porque el Partido Reformista planteaba: nosotros queremos que el criterio que se va a usar para distribuir los recursos y el orden de los partidos se decida antes de que las elecciones se den, para que no se alegue después que la Junta que venga va a tener favoritismo por un partido. Por esa razón, en el mes de mayo del 16, antes de las elecciones, la Junta que yo presidí decidió que el nivel que se iba a tomar en cuenta para eso era el nivel presidencial. La Junta que llegó de Castaño Guzmán varió el criterio. Varió ese criterio que yo había dejado. Y fue a un criterio diferente, que es el que tú dices, que fue atacado ante el Tribunal Superior Administrativo, que no llegó al Constitucional. No, al administrativo. Al administrativo. Por tanto, no sentó la jurisprudencia constitucional que sí existe. No, perdón, pero sí jurisprudencia, usted lo sabe, doctor, cuando hay una sentencia firme, no tiene necesariamente que ser de un tribunal de última instancia. Sí, pero bueno, tiene que ser de última instancia para que sea jurisprudencia o de la Suprema o de la Constitucional. Si no fue atacado, Jurisprudencia, escúchame, jurisprudencia oponible o válida para tomar en cuenta es si viene de la Suprema o si viene, escúchame, o si viene del Constitucional. Una decisión adquiere la categoría de jurisprudencia como ha tenido el elemento de que ha sido irrevocablemente juzgado. Sí, exactamente. Cuando lo que te hace irrevocablemente juzgado, si pasan los plazos, es la decisión de la Suprema Corte de Justicia como tercer grado de jurisdicción en atribuciones de casación o en atribuciones de orden y de forma. Si pasa los plazos, se convierte en oponible y definitiva. Y es una sentencia firme. Es una sentencia que sirve como jurisprudencia también. No es jurisprudencia. Pero no es la discusión. Es correcto. No es un tema técnico. Bueno, mira, entonces, ¿qué ocurre? Que la última decisión que hay del Tribunal Constitucional sobre este aspecto dice que conforme al artículo 12 de la Constitución, 212 de la Constitución, la Junta tiene facultad reglamentaria para discutir estos temas y que el criterio que adopte respecto de la distribución de los recursos es un criterio que está dentro de esa facultad, dentro de esa atribución que le da la Constitución, y entiende que debe ser definido por la Junta. Y cada Junta nueva puede cambiar ese criterio. Ha cambiado el criterio. Ahora, ¿cuál es el problema que hay ahora, señores? Que después del 2010, el accionar de los partidos políticos fue constitucionalizado en el artículo 216 de la Constitución de la República. Y en adición a eso se integraron una serie de derechos y se estableció el criterio del debido proceso en todas las actuaciones de la administración pública, tanto jurisdiccionales como administrativas. Incluida la vida y convivencia partidaria. Entonces eso impacta. Y todavía al día de hoy nosotros no hemos terminado de incorporar todos los aportes de esa Constitución del 2010. Excúsame, Roberto. Sí. Y también que me excusen los colegas, que parece que ellos son los entrevistados, no tú. Pero bueno, digo que me excuse porque yo quiero decir algo, porque tengo que ir a inyectarme, me toca la inyección de las 10 de la mañana. Bueno, lamentablemente. Lo que tú hiciste con tu respuesta a propósito de la pregunta histórica que yo te hice, ¿verdad? Es bueno decir que nadie lo ha hecho en la historia política dominicana. Tu enfrentamiento con el honorable señor embajador, de que, bueno, tráigame la lista de las personas que usted dice que califican para ser naturalizados,
para tener el derecho al voto, y nunca lo llevó. Un desafío que nadie se atreve a hacer. Todo el mundo hubiera dicho, sí, como no, señor embajador, de la lista, no, usted tiene que estar lista, es lo que usted diga. Bueno, y después tu posición frente a otra misión, y finalmente frente a la señora cónsul general y otro representante del señor embajador, y tú mantener esa posición. Y tú decirle, bueno, ustedes quieren, que vamos a quitarle la visa. Bueno, mire mi pasaporte. Eso es ilegal. Yo soy un funcionario público y ustedes no tienen derecho a hacer esto, pero no importa. Mírela ahí, quíteme la visa. Y su otro pasaporte público como funcionario. Pero aún así, mañana vengan a las 9 de la mañana que les voy a entregar el otro pasaporte para que me quiten la otra visa. Eso no lo ha hecho nadie, ni parecido, en la historia política dominicana. Eso te consagra, como dije ahorita, como un patriota, y te consagra también como un hombre de un valor cívico de primera categoría. Roberto Rosario Márquez, un prócer. Julieta Tejada con una pregunta. Gracias, don Álvaro. Doctor Roberto Rosario Márquez, ¿qué considera usted? ¿Cuál es su opinión sobre esa prerrogativa que tiene la Junta Central Electoral de decidir sobre qué partidos son mayoritarios y no? El orden que deben tener en la boleta. A la luz de que hay una situación, y es que cada junta aplica un criterio diferente. ¿Cree usted que eso debería reglamentarse a la luz de la ley, si es de una posible reforma electoral? Si esto debería reglamentarse de manera tal que quedaran los criterios definidos y que no importa quién esté presidiendo la junta, no importa de qué junta se trate, sea el mismo criterio. Mire, qué buena pregunta. Lo primero es lo siguiente. Quien debe decidir y quien decide conforme a la ley la categoría que tienen los partidos y el acceso a cada uno de los umbrales es el ciudadano mediante el voto. Correcto. La Junta lo que tiene una facultad de interpretar ese voto y en función, al interpretar ese voto, en función de eso, decir las condiciones en que ha quedado. El error que ha cometido esta Junta, en mi humilde opinión, puede estar equivocado, es que no ha tomado en cuenta una serie de criterios constitucionales que limitan la facultad de reglamentar de la Junta. Un ente público tiene derecho a reglamentar, pero la Junta ni ningún órgano público puede reglamentar para disminuir derechos, ni para afectar derechos. Siempre que reglamente tiene que ser o para conceder más derechos o para garantizar los derechos que la Constitución y las leyes le dan. Yo pienso que la violación por parte de la Junta del principio de favorabilidad que establece el artículo 74.4 de la Constitución y que lo ratificó el legislador y que posteriormente lo recogió el Tribunal Constitucional en la Ley Orgánica del Constitucional, por ejemplo, en el 7.5 va más lejos respecto de este criterio. Entonces, esa violación para mí es suficiente para que la Junta ahora, en frío, viendo todo esto, valore la opinión de la mayoría de los partidos, tiene facultad para abocarse a conocer de nuevo este tema y entonces emitir un reglamento que se corresponda con los criterios que establece la Constitución. Por el bien de la Junta y del sistema de partidos, le voy a explicar por qué. La Junta va a administrar este proceso que viene con esos partidos, no es con otros, son con esos. Y esos partidos, por más que quieran, van a durar 4 años dolidos porque le han menguado sus recursos y lo están poniendo a competir en condiciones de desigualdad. La gobernanza electoral va a estar afectada porque cada mes que a ese partido le lleguen menos que lo que ellos creen que tienen derecho a recibir, lo van a sentir. ¿Qué les duele más a la fuerza del pueblo? Déjame terminar la idea. Sí. Lo van a sentir. Y eso entonces va a crear una situación de dificultad en la administración del proceso. Por tanto, la Junta tiene esa oportunidad de reencontrarse con los actores del proceso, que son los partidos, y de recobrar la legitimidad. Oiga, ¿por qué? Lo que de alguna manera legitimó un poco esa Junta fue el resultado de un consenso entre el gobierno y la oposición. Y parte de la oposición, que es el PLD, cuestionó la elección. La otra parte de la oposición que la apoyó fueron esos partidos más la fuerza del pueblo.
Si esos partidos le retiran el apoyo a la Junta, ¿cómo va a quedar la Junta? Va a quedar entonces como una institución que solo va a tener el apoyo del partido oficial y el partido oficial no va a poder salir a defenderla. Porque si el PRM sale a defender la Junta, se incrimina. Y la Junta tampoco puede. Entonces, la Junta está obligada a reencontrarse. Pero mire, don Roberto, con ese esquema partidario que al final es el que va a sostener todo este proceso al que vamos encaminados al 2024. De esa consulta que se hizo, el PLD, dicho por usted, no vio bien la elección del presidente. Entonces solo de la oposición lo vio bien la Fuerza del Pueblo. No todos los demás partidos, no solo la Fuerza. Pero de los importantes, todos son importantes. Según la categoría, ¿verdad? La Fuerza del Pueblo. Lo que quiere decir entonces, claro que tiene que volvemos al inicio, porque es una persona de que cercana solo al la presidente Fuerza del Pueblo Fernández. vio bien en la oposición de los importantes al amigo Román Jaque Liranzo. Gracias, doctor Roberto Rosario Márquez. Una cátedra aquí en la Z101 con el rector magnífico Álvaro Albelo. Hijo, llévatelo, corre.